estábamos en una casa de paz y hicimos una pregunta sobre qué piensa usted acerca de las generaciones de hoy en día. ¿Cuál es su opinión? ¿De qué forma usted la puede denominar o calificar? Entonces, por un lado, una madre de familia dijo, son bastante egocentristas, sumamente egocentristas. Por otro lado, dijo un padre de familia, son muy materialistas. Y otra persona dice, son bastante vanidosos y vanidosas. Y bueno, finalmente uno dijo, son muy malcriados. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que nuestras generaciones, hoy en día, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, están manifestando este tipo de características, este tipo de personalidades? ¿Cree que hay mucho egocentrismo, mucha vanidad, bastante materialismo, malcriados? Parece que tú pasas por la frente y parece que tú eres invisible. No hay un saludo, no hay un respeto. No sé, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión acerca de las generaciones de hoy? ¿Sabe por qué le pregunto? Un matrimonio estaba contando su testimonio, lo que sucedió con su hijo. Él tiene 5 años, o tenía 5 años. Estaban sentados en la iglesia y el predicador empieza a hablar de Jesús. Y este pequeño de 5 años, cuando empieza a escuchar de Jesús, le jala la camisa a su padre y le pide que lo saque. Entonces el papá, muy amable, le sacó a un lado, le explicó que Jesús le ama y le dijo que Jesús quiere habitar en su corazón de él. Ahora Jonathan tiene 7 años y comparte con sus amiguitos acerca de Jesús. Y cuando van en el auto con sus padres, él pide sus canciones favoritas de Jesús también. ¿Sabe? Estos padres, contando su testimonio acerca de estas cosas, dijeron, por primera vez nosotros hemos entendido este texto. Cuando nos ocurrió estas cosas, nosotros finalmente pudimos entender lo que dice este versículo. ¿Y qué dice? Vamos a buscar en la Biblia, en tu Biblia, por favor, porque vamos a revisar este texto en su contexto también, y vamos a descubrir juntos qué significa estas palabras que el Señor nos ha dejado hace más de 3000 años atrás. Entonces vamos a buscar Proverbios, capítulo 22, verso 6. El libro de Proverbios, capítulo 22, el verso 6. Capítulo 22, verso 6. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice el verso 6 de la siguiente forma. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una vez más, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra versión dice así, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando fuere mayor, no se va a alejar de él. ¿Sabe? Hoy en esta mañana, ya casi vamos a pasar, queremos descubrir nosotros qué dice Dios en este texto. ¿Qué ha querido decir Dios acerca de estas cosas? Y cuál es su alcance, hasta dónde va, porque Dios está muy interesado en nuestras generaciones. Dios está interesado en sus hijos, en sus pequeños, en sus niños, y Dios está interesado en los jóvenes, está interesado en los adolescentes. Entonces, ¿qué dice Dios de estas cosas y cuál es nuestro papel como padres,
como iglesia acerca de este tema. Así que vamos a leer una vez más el texto y vamos a descubrir algunas verdades. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo primero que yo veo es que hay en este versículo algunos personajes. Hay algunos personajes claves que se están desenvolviendo en este texto. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es? Los padres nos dicen, miren. Bueno, tenemos a nuestro primer personaje. Y nuestro primer personaje es el niño. Yo le pregunto una cosa. ¿Qué edad debe tener este niño aquí en el versículo? Más o menos. 7, 8 años. ¿Muy bien? ¿Por acá? Más o menos de 5 a 7. Muy bien. Por este lado, desde que nace. Muy bien. Está bien, son opiniones que tenemos cada uno. ¿Por aquí? Más o menos, ¿qué edad tendrá este niño? 1 año. Bueno, tenemos diferentes opiniones. ¿Sabe? Para la mente hebrea o judía, un niño, la edad que se le ponía era muy diversa. Cuando hablaban de un niño, ellos podían estar hablando de ellos, 7 años, 8 años, 6 años. Pero también para el judío, en la mente hebrea, ellos podían estar hablando de un adolescente, un joven de 15 años, de 16 años, de 17 años, de 13 años. Pero también se podría estar hablando de un joven de 20 años, de 22 años, de 25 años. La señorita de 25 años que no lava su ropa hasta el día de hoy y que la mamá lo tiene que mantener. Bueno, todo este grupo, tanto niños, adolescentes y jóvenes, están atribuyéndole este versículo. Le está hablando a todos ellos. Estos son nuestro primer personaje. Está hablando de niños, está hablando de adolescentes, de jóvenes. ¿Y sabe qué? Vamos a hablar un poquito de los adolescentes. ¿Qué le parece? Se les dice adolescentes en esta etapa y en esta edad, porque en esta edad ellos empiezan a adolecer justo o a carecer de ciertas cosas, como por ejemplo falta de amor y falta de aceptación. 2, ellos empiezan a experimentar cierta soledad interna. Tú lo puedes ver con muchas personas, pero muchos de los adolescentes sufren soledad interior. ¿Por qué? Porque no se sienten comprendidos y se les conoce como los incomprendidos. En esta edad también ellos empiezan, algunos de ellos empiezan a perder la ilusión por todo. Y es por eso que algunos piensan en casos extremos, tienen ideas de suicidio. Y lamentablemente también en esta corta edad, y lamentablemente, muchos de ellos sufren depresión. ¿Usted se imagina un jovencito de 15 años con depresión? Pero así sucede. ¿Cuáles son los resultados? Fracaso escolar, porque muchos de ellos no rinden en el colegio. 2, ellos están involucrados en delincuencia juvenil. Algunos están en drogas y en el alcohol. Otros, embarazos precoces y este tipo de cosas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios está muy interesado en las generaciones de hoy. Y lo que está sucediendo lamentablemente en nuestras generaciones son este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Existe este tipo de jóvenes y de adolescentes, señoritas de 16 años, 15 embarazadas, jóvenes metidos en drogas, en alcoholismo. ¿Y nosotros qué hacemos? Y de nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Y ese pequeñito que tiene 2 años ahora, será un adolescente y un joven también. Y ese pequeño de 5 o 6 años, que ahora está criando y quizás malcriando, un momento dado va a tener una edad. ¿Y cuál será el trabajo, la labor que tú has hecho que puedas cosechar finalmente después? Entonces tenemos estos
Estas personajes son nuestro primer personaje. Vamos a conocer a los segundos. Miremos el verso 6, dice así. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién es nuestro primer o nuestro segundo personaje? ¿Quiénes son? ¿Perdón? No escucho bien. Los padres. Pero ahí no dice los padres. Pero lea conmigo, mire. Instruye al niño en su camino. ¿Y dónde comienza la instrucción? ¿En la escuela dominical? ¿En el colegio? No. En el núcleo familiar. En el hogar, en la casa. En lo íntimo de nuestras moradas. Ahí comienza la instrucción. Entonces tenemos a nuestro segundo personaje, los padres. ¿Sabe? Si usted visita algunos sitios de internet, usted se va a dar cuenta que hay 30 tipos de padres hoy en día. Otros dicen hay 50, otros dicen hay 25 tipos de padres. Vamos a mirar 6 tipos de padres que hoy en día se están desenvolviendo y están criando hijos. Y vamos a mirar, ¿ok? Miramos los primeros padres. Padres ausentes. Padres que o por separación o por divorcio ahora tienen unas cuantas horas de ver a sus hijos. ¿Sí? Perdón. Estos padres ausentes están apenas presentes en la vida del niño. Estos padres ausentes, los niños empiezan a mirarlos como extraños, porque no están. ¿Sabe que hay un tipo de padre ausente que está presente, pero parece que no está? Parece que no hace nada, parece que no pinta nada. Este también es un tipo de padre que está ausente. Y este tipo de padres lamentablemente existen. Y ni los padres ni los niños pueden disfrutar de una relación. Segundo, padres muy ocupados. Más del 50% de los padres aman a sus hijos con todo su corazón, pero solamente pueden verlos, dicen ellos, poco tiempo por motivos laborales, porque trabajan. Estos padres muy ocupados se sienten muy orgullosos que han dejado su crianza a las madres. Este tipo de padres también, como los hijos, pues los pequeños son juguetones, les gusta la diversión, etc., ellos llegan a casa y como están tan cansados, no tienen ni el ánimo para jugar con sus hijos. Lo único que esperan es que sus hijos se porten bien cuando ellos llegan a casa. Padres sumamente ocupados. Otro tipo de padres. Padres autoritarios. ¿Quiénes son los padres autoritarios? ¿Alguna característica? ¿Me ayudan? ¿Quiénes son padres autoritarios? A ver. El que dice que tiene la última palabra. Yo hago las cosas así, a mi modo, etcétera, etcétera, etcétera. El padre gritón, ¿no? Esos padres que son gritones, que piensan que los demás están sordos y tienen que gritar para que no hagan caso. Estos padres autoritarios, ellos son padres mandones. Dicen aquí, mando yo y punto, ¿no? Y este tipo de padres lamentablemente existen. Tienen un grado extremo de control sobre sus hijos, pero cuando se trata de amor y de afecto y de comunicación, ellos nada que ver. Otro tipo de padres, padres permisivos. ¿Usted ha visto a algunos padres permisivos? Son bien cariñosos, bien afectuosos, pero no son capaces de llamarle la atención a sus hijos. No son capaces de disciplinar a sus hijos. No son capaces de decirle que se está portando mal en medio del público y no hacen nada y no dicen nada.
Y lamentablemente se han vuelto padres permisivos. Y este tipo de padres existen. Otro tipo de padres, padres negligentes y padres indiferentes. Usted sabe que hay padres que en la casa, cuando están descansando, etcétera, etcétera, no son capaces de arreglar nada en la casa. La pata de la silla está rota. Hay que arreglarla. Hay que sacar el martillo y los clavos para hacer algo. Pero los padres que son indiferentes a las necesidades en su hogar, no hacen nada. Cuando los hijos tienen alguna necesidad, para estos padres indiferentes, eso es lo último que ellos podrían estar pensando. Y lamentablemente hay tipo de padres así también. Pero no podemos chancar a todos porque también hay padres comprometidos. También hay padres que quieren ver crecer a sus hijos. También hay padres que en momentos importantes del pequeño, ellos quieren estar presentes, quieren ser parte de su crecimiento, de su educación. Y hay padres que son comprometidos. Y esto no podemos pasarlo por alto. Vamos a conocer a nuestro tercer personaje. ¿Ok? Vamos a mirar el verso 6, dice así. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién es nuestro tercer personaje? Ahí está en el texto. ¿Quién es? ¿Quién es? Así es. Nuestro tercer personaje es Dios. ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios, mire lo que dice Dios. Dios dice, instruye al niño en su camino. Esto dice Dios. Padres, quiero que sepan que este no es un consejo de Dios. Dios no está aconsejando. Dios no está sugiriendo que hagas estas cosas. Dios no está dejándote como una opción. Esto es un mandato de Dios. ¿Ha visto cómo están las generaciones? Porque los padres no cumplen su papel. Porque los padres piensan que este consejo es a saber si queremos lo tomamos, si no, no. Y después los padres se están quejando, que te pasan por encima, que discuten contigo boca a boca, que llega a la hora que quiere. Claro está, ¿por qué? Porque los padres están pensando que Dios está jugando con estas cosas. Están pensando que esto no es nada serio. Dios no está aconsejando. Dios no está dictando una sugerencia. Dios está ordenando. Dios está ordenando, está mandando que los padres instruyan a los hijos. Que los padres sean parte de un tiempo de calidad para con sus hijos. Esto dice Dios. ¿Sabe por qué los padres pierden autoridad? ¿Le digo? Bíblicamente. ¿Por qué creen? Está el siervo de un centurión enfermo. Entonces el centurión va a Jesús y le dice, Señor, le dice, está mal mi criado, etcétera, etcétera. Entonces Jesús le dice, vamos, le dice, vamos a sanarle. ¿Y sabe qué dice este hombre? Él dice, no, Señor, dice, no, yo no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Porque yo sé, le dice, que tú eres un hombre bajo autoridad, o porque yo soy un hombre bajo autoridad, y digo a este va y viene, y al otro hace esto y lo hace. Y Jesús dice, wow, cuánta fe. ¿Y sabe lo que estaba sucediendo? Estaba sucediendo que este hombre reconocía que cuando sus autoridades le decían algo, le mandaban algo, él obedecía, él lo acataba. Entonces cuando él ordenaba a sus siervos, también obedecían. Es que así funciona. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, cuando tú estás bajo la autoridad del Señor y Dios dice, haz esto y tú lo haces, y Dios dice, sírveme y tú le sirves, y Dios dice, congrégate y tú te congregas, y Dios dice, arrepiéntete y tú te arrepientes, entonces tú tienes autoridad. Y cuando tú hablas, cuando tú dices,
Cuando tú aconsejas, te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque tú estás bajo autoridad y vas a tener autoridad. Pero hay padres que han perdido toda la autoridad, pero podemos retomarla y podemos ponernos ahora mismo, hoy mismo, bajo autoridad y decir: Dios, este no es un consejo, esto es algo que estás ordenando al pueblo, a mi persona, a mi familia, a mi vida, y hoy quiero yo ponerme bajo autoridad. ¿Qué significa que Dios nos ordena? Que instruyas. Esto significa dos cosas. Uno, que enseñes. Enséñale a tus hijos. ¿Qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿A cuánto que tienes que enseñarle a tus hijos? Aquí está, en la palabra del Señor. Todos los días, temprano en la mañana, tú doblas rodillas y tú lees la palabra y tú te vas instruyendo y tú vas aprendiendo y tú te vas convirtiendo en un maestro. Para con tu niño, para con tu adolescente y vas enseñándole las verdades que tú aprendes. Pero yo quiero hablar de dos cosas. Uno, puedes enseñarles, debes enseñarles, enséñale desde temprano a conocer cuáles son sus valores. Desde muy temprano. No estoy diciendo que le enseñes sobre sus valores. No. Estoy diciendo que le enseñes sobre sus valores bíblicos. Esto estoy diciendo. Porque hay muchas personas hoy en día que tienen buenos valores, que son muy preparados, que tienen buenas costumbres, pero no creen en Dios, pero son ateos, están viviendo una vida lejos de Dios, son muy leídos, muy letrados, muy cultos, saben hablar muy bien. Estoy hablando de valores bíblicos, estoy hablando de principios bíblicos, de normas bíblicas que salgan de la boca de Dios y que tú le digas: Dios dice así, Dios dice de esta forma, Dios dice así de la pureza, de la tentación, acerca de las decisiones. Dios dice de esta manera. Enséñale desde muy temprano sobre sus valores bíblicos. Tienes que enseñar. Si tú no le enseñas, le va a enseñar otro y le va a enseñar mal, porque ellos desde pequeños hasta adolescentes ahora tienen tanta información. Estamos en una avalancha de información en este tiempo, de sus amigos del colegio, de sus profesores, de las redes, del internet, de todo lugar, suma información y ellos van a escuchar muchas cosas. Tienen que escuchar de tu boca los valores bíblicos. Enséñale sobre valores bíblicos. Y número 2, en el verso 15 dice así, verso 8. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Enséñale también esta verdad. Enséñale que todo acto tiene sus consecuencias. Enséñales, dile, siéntate con tu adolescente y dile: lo que vas a decidir, así va a terminar las cosas. Así va a ocurrir. Todo lo que tú hagas, decidas, todo lo que tú emprendas, tienes que saber que va a repercutir en tu vida, o para bien o para mal. Tienes que decirle esto a tus hijos. Tienes que enseñarle entre muchas verdades más. Tienes que decirle que así va a pasar. Tienes que advertirle que esto de esta forma él puede terminar. De esta forma el asunto va a acabar. Pero tú como padre tienes que decirle que todo va a tener consecuencias. Que nadie puede levantar la nariz y el mentón delante de Dios y se va a burlar de Dios, pensando que nada va a ocurrir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Y tienes que decirle, tienes que avisarle que el que siembra iniquidad va a cosechar iniquidad. Enséñale. El judío estaba muy claro en sus ideas de lo que Dios decía acerca de la instrucción. Y Dios le deja al judío. En un momento dado Dios le dice al judío: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padres, estas palabras, dice Dios, que Él nos manda, estarán sobre tu corazón. Le vas a enseñar a tus hijos cuando te levantes, cuando estés por el camino, cuando te acuestes. Vas a pegar en los postes de tu casa y en tus puertas. Para el judío esto no era un juego. Para el judío esto no era una sugerencia. El judío sabía cómo podían terminar sus hijos en el futuro, paganos, adorando a otros dioses. Entonces él tomaba este orden de Dios y la ponía en práctica, porque sabía lo que podía suceder con ellos. ¿Y sabe qué más significa la instrucción? No solamente significa que le enseñes, sino también que le corrijas.
Tienes que corregir a tus hijos. No está sugiriendo Dios, está ordenando el Señor que les corrijas a tus hijos, de acuerdo a sus edades. Cuando ya son jóvenes no vas a agarrar una vara y le vas a dar en la cabeza. No puedes hacer eso, vas a crear un rebelde. En un momento dado va a mirar la estatura y va a querer enfrentarte a ti. Así es, no puedes hacer eso. Pero ¿por qué tienes que corregirle? Verso 15, miren lo que dice. Verso 15 del capítulo 22. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Sabe? Si usted me disculpa la palabra, tiene que saber que esta palabra necedad literalmente es estupidez. O sea, la estupidez está ligada al corazón del muchacho. Así viene con él. La insensatez está en él. Está inclinado a estas cosas. Tienes que ayudarle. Tienes que corregirle. Tienes que decirle algo. Cuando está pequeño, hazte una varita y en un momento dado de 3 oportunidades, tienes que darle en el trasero, vamos a decirlo, o en su pompis, tienes que darle, tienes que corregirle. Cuando llega a cierta edad, como que es un adolescente, tienes que tener mucho cuidado e instruirte cómo le vas a corregir, porque puedes crear un rebelde. Tienes que privarle de cosas. Las cosas que más quiere, que más le gustan, les priva, le estás corrigiendo. Hay extremos cuando se ha pasado de la raya, donde a un adolescente también tienes que darle con la vara. Así es. Tienes que corregir a tus hijos, es el mandato de Dios también. Así como les enseñas, también tienes que corregir a tus hijos. También tienes que decirle las cosas que ha hecho mal, que se ha portado mal, y tienes que ayudarle a que él reflexione, a que él sepa. Ahora, ¿sabe por qué le debes corregir? Verso 1, miren lo que dice. También, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Oído. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le corriges, no estoy hablando de que le agarres el pelo y les zamaquees de esa forma, no estoy diciendo que agarres un palo y le das en la cabeza. Hay diferentes formas que puedes instruirte como padre para corregirle a tu hijo. Pero ¿sabes qué sucede cuando tú le corriges? Formas una personalidad y un carácter en él. Le haces una persona de buena reputación y de buena fama. Las personas, la iglesia y la sociedad empiezan a hablar muy bien de ese muchacho, que es sencillo, que es humilde, que es muy sumiso, que es dispuesto, que es obediente. Le formas una buena reputación, le formas personalidad y le formas carácter. No prives a tus hijos de la bendición de que tengan un carácter formado, porque se van a casar y necesitan carácter y necesitan personalidad también cuando le corriges. Eso es lo que formas. Formas buena fama y formas una buena reputación. Corrige a tus hijos, corrige a tus hijos, no los destruyas, no corrijas con toda la ira en tu corazón, mejor no corrijas, lo vas a destruir, lo vas a hacer un rebelde, te va a tener mucho rencor. Cuando estás con toda la ira, porque hay padres que esperan hasta que les colme la paciencia y después le corrigen. Bueno, por eso que tus hijos se rebelan. No corregimos porque estamos enojados, corregimos porque les amamos y no tienen que sobrepasar el vaso para que recién actuemos. Cuando se ha portado mal y le has dado ciertas oportunidades, tienes que acercarte y decirle que le vas a corregir porque le amas. Y a los pequeños cuando le corriges, abrázales después y explícales por qué le estás corrigiendo, cuál es el motivo, qué es lo que ha hecho y por qué ahora actuó de esa forma. Pero tienes que corregir a tus hijos, ese es el mandato de Dios. ¿Saben? Quiero hacer una pequeña pausa para hablar de los hijos, porque hay hijos, y tengo que ser claro aquí, hay padres que han orado por sus hijos, y les instruyen en los caminos de Dios, se han portado y se han dedicado con ellos de tal forma y de tal manera, pero finalmente sus hijos toman su decisión y no oyen el consejo ni la instrucción. ¿Qué va a suceder con esos hijos? Mire lo que dice el capítulo 5 de Proverbios, el verso 11.
Esto es para aquellos que no escuchan la instrucción y que les va la instrucción que los padres le dan. Capítulo 5 de Proverbios, verso 11, dice así. Mire cómo pueden terminar ellos. Verso 11 dice así. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Así terminan los hijos, así terminan muchos de estos jóvenes que no oyen la instrucción, que no atienden al consejo y a la disciplina de los padres, lamentablemente. Quiero que miremos el capítulo 22 y miremos la segunda parte de este texto. Ya hemos visto que Dios establece un mandato, pero Dios también ofrece una bendición por instruir a nuestros hijos, enseñarles y corregirles. Dice el verso 6 una vez más, instruye al niño en su camino, miren la segunda parte, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero que sepa que hay dos cosas que Dios no está diciendo. Uno, Dios no está diciendo que si tú has tomado el tiempo para instruirle y para enseñarle el camino de Dios y el Evangelio, y él conoce al Señor y todo, no quiere decir Dios con esto que jamás o que nunca se va a apartar del Señor. Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo que aunque tú le hayas sido tan pero tan dedicado y consagrado a la crianza de tus hijos en los caminos de Dios, Dios no está diciendo que eso quiere decir que nunca, que jamás se va a apartar de Dios. Esto no está ofreciendo Dios. Lo segundo es que Dios no está ofreciendo, no está diciendo tampoco, que a pesar de que tú te has matado por encaminarle en la fe y él acepta al Señor, en un momento dado él se aparte de Dios y Dios promete que cuando se aparta, él sí o sí va a regresar a los caminos de Dios. Esto tampoco está ofreciendo Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Bueno, Dios está diciendo que cuando tú y yo, cuando cumplimos nuestro papel como padres, nuestro deber, nuestra responsabilidad de instruirle en el camino del Señor, nuestro deber, porque le debemos a Dios estas cosas, es un deber para todo padre. Si tú como padre no instruyes a tus hijos, no les corriges, no les disciplinas, no les enseñas, le estás debiendo a Dios, eres un deudor de Dios, porque es nuestro deber como padres. Pero Dios sí está diciendo que si lo haces, hay muchas probabilidades que Él no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda y va a seguir el camino del Señor. Y lo que también Dios está diciendo es que cuando Él se aparte de Dios, hay muchas probabilidades y hay mucha seguridad de que tarde o temprano, como aquel hijo pródigo, Él pueda volver al seno de la familia, Él pueda volver a los caminos de Dios. Esto sí está ofreciendo Dios y está prometiendo Dios. Así que padres, esta mañana la enseñanza es para los padres, pero también para los hijos. Padres, instruye al niño en su camino, dice Dios. Toma tiempo, separa tiempo, tiempos de calidad, tiempos donde tú le hables, enseñes, les instruyas, y tiempos donde tú tengas que disciplinarle. Y de repente en un momento dado tú antes de disciplinarle estarás llorando como mamá antes de darle. Sí, está bien, aunque llores, tienes que darle, porque vas a formar un carácter en él o en ella. Y tarde o temprano los padres, los hijos van a agradecerte que habrás hecho un hombre de bien, una mujer de Dios, un adorador más. Tienes que instruir a tus hijos en el camino de Dios. Quiero terminar este tiempo. Nosotros con mi esposa estamos esperando a nuestro bebé. Él tiene 7 meses en el vientre de la madre, de mi esposa. Y sabe, mi esposa, para estimularle a veces
a ciertos movimientos, le ponen en su vientre música cristiana. Música para niños, para bebés. Y saben, cuando él escucha la música cristiana, no se mueve para nada, de ninguna forma, no reacciona. Entonces un día nosotros estábamos en un lugar, mi esposa estaba echada en un cuarto, y a las afueras estaban celebrando el cumpleaños de una pequeña que todavía no es cristiana, es una pequeñita, y habían puesto algunas músicas. Y entre ellas pusieron una música que seguramente usted sabe, el baile del totó. ¿Sabe? La preocupación para nosotros como padres es que cuando él escuchó esta música, él empezó a moverse como jamás se había movido en otro momento y a patear. Entonces con mi esposo nos miramos y decimos, se nos viene un incrédulo. Es todo un desafío para poder criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos míos, este no es un consejo de Dios, este es un mandato de Dios, este es una orden de Dios, y tú vas a cosechar los frutos de tu gran esfuerzo y tu dedicación por criarles, por enseñarles y corregirles en el camino de Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar y voy a invitarte a que cierres tus ojos para orar a Dios. Terminamos este tiempo orando a nuestro Dios.